Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6 de la mañana con 32 minutos, esplendorosa la mañana, pero no se ve el Cotopaxi hacia atrás. Está nublado hacia el sur, pero bien al sur, pero por aquí tenemos el cielo parcialmente despejado. ¿Cómo está nuestra temperatura ambiente a esta hora? 8 grados centígrados, ya subió un gradito. La temperatura en esta parte del Distrito Metropolitano de Quito reporta nuestro termómetro a esta hora de la mañana, pero ya saben, cuídense por favor, cuídense, en la mañana unos vientos tremendos, luego unos soles caniculares. Hay diversas formas que recomiendan los especialistas para cuidarse, ¿ya? Bueno, junto a ustedes estamos cerrando, como siempre esta semana, gracias la enorme visualización que tenemos de nuestra audiencia muy temprano en la mañana, madrugan junto a este espacio, a través de nuestras plataformas digitales en Facebook y también en YouTube. No se olviden igualmente nuestra señal de radio 103.7 FM estéreo desde Quito, provincia de Pichincha, para todo el país. Las diferentes frecuencias en prácticamente todo el territorio continental ecuatoriano e igualmente por la internet a través de www.sonorama.com.es. Igualmente no se olviden de descargar gratuitamente nuestra aplicación de Radio Sonorama disponible para iOS y también para Android. Bueno, qué semana, ¿no? Qué semana. A ver, yo he señalado en varias ocasiones en este espacio, querida audiencia, la palabra presidencial tiene valor. La palabra presidencial tiene valor. El problema es cuando esa palabra presidencial se devalúa. Cuando la voz del jefe de Estado comienza a dejar de ser creíble. Cuando el presidente de la República, quien sea, hoy Lasso, antes Moreno, antes Correa, antes Palacio, antes Gutiérrez, antes Gustavo Noboa, antes Yamil Maguad, antes Alarcón, antes Rosalía Arteaga, Bucarán, Durán Ballén, Borja, Febres Cordero, Hurtado, Roldós, cualquiera. La palabra presidencial tiene valor. Tiene un valor superlativo porque es el primer magistrado de la República. Hoy el presidente se llama Guillermo Lasso Mendoza. Y el problema es que sobre el personaje llamado Guillermo Lasso Mendoza, hoy presidente de la República, en apenas 15 meses, creo yo, no ha sido lo suficientemente responsable ni serio con el uso de su palabra. Y ha ido desgastando la credibilidad de sus anuncios, de sus posturas, de sus ofrecimientos, al punto que ahí está, pues, las empresas encuestadoras, yo siempre digo que las encuestas hay que tomarlas con pinzas, pero terminan siendo unas herramientas que permiten obviamente más o menos saber lo que está pasando, ¿no? No es que tiene la verdad absoluta, pero las encuestas presentan una panorámica. Las encuestas dan cuenta de una calificación de gestión que se ha deteriorado de manera muy acelerada en apenas 15 meses, pero además la credibilidad del presidente de la República, de la palabra del jefe de Estado. El presidente de la República, creo yo, no ha sido lo suficientemente responsable con su palabra, no ha sido lo suficientemente serio con su palabra. Y a las pruebas me remito, pues. O sea, hagamos rápidamente una mirada retrospectiva de algunos episodios, unos poquitos episodios, antes de entrar en materia. Presidente Lasso, por ejemplo, el 15 de octubre ya anunciaba que la muerte cruzada es una salida drástica, pero probablemente sea inevitable. Presidente Lasso amenazó con disolver la Asamblea Nacional en al menos 3 ocasiones. En al menos 3 ocasiones. Y se quedó allí. Se quedó allí. Ya en octubre. Presidente Lasso se posesionó en mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. En apenas 5 meses, el presidente ya estaba hablando de la posibilidad de disolver la Asamblea Nacional. No lo hizo jamás. No lo dijo una vez. Lo dijo 3 veces, si mal no recuerdo. En diversos momentos, advirtiendo que va a disolver la Asamblea Nacional, aplicando la figura constitucional de la muerte cruzada, y obviamente eso hubiese implicado que durante unos pocos meses él debía gobernar por decreto los temas económicos y debía en ese lapso prepararse un nuevo proceso electoral para elegir tanto presidente y vicepresidente cuanto Asamblea Nacional. No pasó.
Primer elemento. Segundo elemento, pues, el famoso caso de los Pandora Papers. Cuando estalla el caso de los Pandora Papers, luego de que el consorcio de periodistas de investigación, un grupo de 600 y pico de colegas a nivel planetario, publica un trabajo periodístico que da cuenta de los denominados Pandora Papers, es decir, personajes políticos, futbolistas, artistas, etcétera, que utilizaban empresas domiciliadas en paraísos fiscales para depositar sus recursos, para guardar sus recursos. Hay una discusión en el país sobre si se debe o no tener recursos, inversiones, empresas domiciliadas en paraísos fiscales. Bueno, ¿cuál es el problema? Más allá de la discusión, que en el caso del Ecuador hay una normativa que está vigente y que implica que quien ostenta la primera magistratura del país no puede tener inversiones, recursos, dinero, empresas, etcétera, en empresas domiciliadas en paraísos fiscales. Eso está prohibido. Bueno, de esto se viene hablando hace mucho tiempo. El nombre de Lasso aparece en los Pandora Papers. Diario El Comercio citaba el 6 de octubre del año pasado que Lasso se puso a disposición de la Asamblea por los Pandora Papers. Comentamos en este espacio en su momento, ¿no? La nota redactada por los colegas del Comercio decía que el presidente Guillermo Lasso mostró su apertura a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea para responder preguntas sobre los Pandora Papers. En una carta con fecha 6 de octubre del 2021 dirigida a Fernando Villavicencio, presidente de esa comisión, recalcó su disposición para aclarar y responder preguntas sobre esa investigación e invitó a los miembros de la Comisión de Fiscalización al Palacio de Gobierno. 6 de octubre. Por esos mismos días, en una entrevista de televisión, me parece que fue en TC Televisión, Lasso igualmente dijo que estaba dispuesto a ir o a una comisión de la Asamblea o al Pleno de la Asamblea si es preciso. Palabras del presidente de la República. El tema es que cuando el Pleno de la Asamblea decide que no sea la Comisión de Fiscalización, sino la Comisión Legislativa de Garantías Constitucionales, con otra configuración política, el presidente se echa para atrás. Presidida la comisión por el señor Fernando Cabascango. El presidente se echa para atrás. Y el Ejecutivo decide ningunear a esa comisión. Ya no era la Comisión de Fiscalización, liderada por el asambleísta Fernando Villavicencio. Era la Comisión de Garantías Constitucionales, liderada por el asambleísta Fernando Cabascango, y allí al presidente ya no le gustó, pues. Y aunque el 6 de octubre estaba dispuesto a acudir a la Asamblea, estaba dispuesto a presentar a la Asamblea sus explicaciones correspondientes, apenas 2 semanas después, el 20 de octubre, el presidente no acudió a la Asamblea a rendir su versión sobre los Pandora Papers. Decía Diario El Comercio, ni el presidente Guillermo Lasso ni su familia acudieron a la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional. Ellos fueron llamados a comparecer este miércoles 20 de octubre como parte de las investigaciones en torno a la filtración relacionada con paraísos fiscales denominada Pandora Papers. Aquí está otro ejemplo de la devaluación de la palabra presidencial. Yo lo dije en su momento en octubre. A alguna gente no le gustó que yo no le haya dicho de frente al presidente que es un evasor, pues yo no tengo por qué decirle evasor al presidente. ¿Acaso que soy el director del SRI? ¿O soy agente de criminalística o perito contable para decirle evasor? Para eso están las investigaciones, pues. Pero esta no es juez, entiendan eso. No es juez. A alguna gente no le gustó. Yo ratifico lo que dije en octubre. El presidente ofreció y no cumplió. Y en octubre dije que este era un ejemplo de la devaluación de la palabra presidencial a una velocidad, pero enorme, impresionante, devaluándose la palabra del presidente. Dejemos esos episodios y vamos a este año. Este año, ¿qué dijo el presidente? Pues, el presidente acusó de chantaje a Javier Hervas. Porque acuérdense ustedes que cuando en marzo no hubo votos para aprobar el proyecto de ley de inversiones, es decir, la Asamblea se decanta por negar y archivar el proyecto de ley de inversiones, que terminó siendo el primer gran fracaso de la relación del gobierno con el legislativo.
desde que se instalaron en este nuevo periodo, en mayo del año anterior, el presidente arremetió. Ya vamos a ver la primera arremetida del presidente. Pero el presidente acusó de chantaje a Javier Herbas el 24 de marzo del 2022, que supuestamente Herbas le había condicionado los votos de la izquierda democrática. Estoy buscando exactamente lo que dijo el presidente. Aquí está. ¿Qué fue lo que dijo el presidente? Aquí dice la nota del portal Primicias. El presidente reclamó que los proyectos del Ejecutivo duermen el sueño de los justos en el Legislativo, haciendo referencia al proyecto de libre expresión y a las reformas a la Ley de Educación Superior. Agregó que los asambleístas no están en sintonía con la realidad nacional, por lo que se pelean o se abrazan entre ellos. Hay algunos políticos que solo se miran su ombligo y lo único que quieren hablar con el presidente es: quítame de encima el SRI, que no me sigan, que no me cobren impuestos, denunció el mandatario. Advirtió que no cederá la corrupción, por lo que Dios quiera que se apruebe ese proyecto de ley de inversiones, había dicho el presidente. El presidente Lasso dice, es lamentable encontrarse por ahí con algunos políticos que solo viven su realidad personal y tienen un partido político al servicio de él para que a él no se le cobre impuestos. Eso se llama corrupción y yo no lo voy a permitir. Y agregó que condicionan su voto a una ley para generar empleo siempre y cuando el SRI a él y solo a él no le cobre impuestos. Fue entonces que el presidente Lasso aclaró que se refería a la izquierda democrática y a su líder Javier Herbas. Más claro y directo no creo que puedo ser. Pidió que se revise el pago de impuestos del ex candidato presidencial. Vea cuánto paga de impuestos Herbas y dice que es un emprendedor. Eso yo no me lo creo. O no es emprendedor o evade impuestos, afirmó el presidente durante un evento de jóvenes. Herbas le respondió diciendo que el presidente ha mentido. Estuvo aquí en este espacio. Y en este espacio comentó que fue el presidente el que lo fue a visitar a su fábrica y que el presidente le pidió apoyo. Pero que Herbas no le ha pedido nada, que no le ha condicionado. Bueno, lo cierto es que el presidente dispuso a la entonces directora del SRI, Marisol Andrade, que audite las cuentas de el señor Javier Herbas. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 5 meses. ¿Hay algún resultado o también fue humo? ¿Y por qué digo si fue humo? Pues porque en ese mismo momento, por esos mismos días, el presidente tuvo una reacción furibunda y acusó a varios legisladores. ¿Qué fue lo que dijo el presidente luego de que la Asamblea negó el proyecto de ley de inversiones? Recordar es volver a vivir. ¿Qué dijo el presidente Lasso en marzo? Tenga la bondad, Roberto Carlos. Y generar empleo. Esta Asamblea Nacional le ha dado las espaldas a la mujer ecuatoriana, a los jóvenes ecuatorianos, negándoles la oportunidad de empleo y de prosperidad. Yo le quiero decir a todo el Ecuador que esta ley ha sido negada porque no hemos aceptado el chantaje de asambleístas que vienen a pedir hospitales, empresas eléctricas, ministerios a cambio de su voto. Y el colmo de los colmos es de aquellos asambleístas que han venido a pedir dinero en efectivo al gobierno. No podemos permitir la corrupción de los evasores de impuestos que quieren canjear su voto porque no le cobremos impuestos. En este país hay que decir la verdad. Unos por cargos públicos y otros por dinero y otros por evasión de impuestos. Yo tengo que denunciarlo esto al pueblo ecuatoriano. Vamos a analizar todas las alternativas establecidas en la Constitución para insistir y luchar por esa oportunidad que aspira el pueblo ecuatoriano. Un empleo, un emprendimiento, un empleo para una madre abandonada por su esposo que está hecho cargo de 3 hijos. Un empleo para un joven ecuatoriano que se gradúa de la universidad y que no ubica dónde trabajar para sostener a su nueva familia. Estos señores de la Asamblea Nacional, lo único que han hecho es hacer perder una oportunidad a esas mujeres y a esos jóvenes ecuatorianos, porque son ladrones y corruptos, hay que decirlo claro.
Y ustedes lo saben y están indignados contra estos políticos. Pues les digo, como presidente de la República tengo la obligación de encontrar los mejores caminos constitucionales para lograr las oportunidades que ustedes se merecen. Primero ustedes, después estos ladrones. El presidente fue durísimo. Les dijo ladrones, les dijo corruptos, habló de evasor de impuestos, luego se conoció el tema de Herbas, a quien lo acusó. Habló de que asambleístas pidieron dinero y pidieron prebendas. Palabras del presidente. Este video data del 24 de marzo. Después de que la Asamblea le negó al Ejecutivo el proyecto de ley de inversiones. Palabras del jefe de Estado. ¿Qué hizo el presidente 2 días después? El sábado 26 de marzo. Pongamos el tuit del presidente. Presidente de la República, casi a las 7 de la noche, 18:56 del sábado 26 de marzo, publica una carta que le había enviado a la fiscal general del Estado, donde dice: cumplo con mi obligación moral, política y legal de poner a conocimiento la corrupción de la Asamblea Nacional. Pongamos la carta. Vamos con la carta, Roberto Carlos. El texto de la carta que envía el presidente de la República a la señora fiscal general del Estado. Carta con fecha 26 de marzo, dirigida a la doctora Diana Salazar Méndez, fiscal general del Estado. Vamos al segundo párrafo. Agrándele un poquito la carta para ver que nuestra audiencia que nos sigue telemáticamente lo vea. El segundo párrafo. Dice: lo anterior es antecedente indispensable para ahora agregar que he sido informado, dice el presidente, he sido informado que durante el mes de marzo del 2022, en una reunión de carácter político mantenida por colaboradores de este despacho, o sea, del despacho presidencial, colaboradores del despacho presidencial, con los asambleístas Rosa Cerda, Gisela Molina, Edgar Quesada, Celestino Chumpi y Cristian Yucaya, los 5 de Pachacuti, así como el asesor legislativo de este último, Marcelo Rosero, por asuntos relacionados con la tramitación de la Asamblea Nacional del Proyecto de Ley Orgánica para la Atracción de Inversiones, Fortalecimiento del Mercado de Valores y Transformación Digital, aquellos legisladores habrían pedido beneficios económicos para sí, a cambio de consignar su voto a favor del antedicho proyecto de ley. Ojo con este párrafo. El presidente dice que gente de su equipo mantuvo una reunión de carácter político con los 5 legisladores y que ellos habrían pedido beneficios económicos para sí, a cambio de consignar su voto a favor del proyecto de ley de inversiones. Eso es gravísimo, señora fiscal general, y ante ello no puedo permanecer silente, no puedo permanecer callado, dijo el presidente. Primero, porque traicionaría mis obligaciones como presidente de la República, así como la confianza que ha depositado en mí el pueblo ecuatoriano para desterrar la deshonestidad como nefasta práctica de la política ecuatoriana. Y segundo, porque callarme constituiría una infracción penal tipificada en el artículo 277 del Código Orgánico Integral Penal. Pongamos la siguiente hojita de esta carta del presidente. Ahí cita pues el artículo y le dice: cumplo con mi obligación moral, política y legal de poner en su conocimiento lo anterior a efectos de que en ejercicio de sus competencias inicie las investigaciones que correspondan con arreglo a la ley. Yo me imagino que era con apego a la ley, no sé si está bien dicho, perdón mi ignorancia a nivel jurídico, pero aquí dice con arreglo a la ley. Yo creí que era con apego a la ley. Atentamente, Guillermo Lasso Mendoza, presidente de la República. ¿Ok? Gracias, Roberto Carlos. 26 de marzo. 24 de marzo le niegan el proyecto de ley de inversiones. En la mañana o mediodía, 24 de marzo, el presidente aparece en ese video furibundo, en donde les dice ladrones y corruptos a los legisladores, y 2 días después, con nombre y apellido, cita a 5 legisladores. Y pide una investigación sobre esos 5 legisladores porque le habrían pedido a su equipo canonjías, prebendas, dinero, cusqui, maní, plata. Le habrían pedido. Bueno, vamos a julio. A julio pasado. Ya les digo la fecha exacta. Fue el día de la posesión de los ministros de Estado. Cuando el presidente de la República posesiona, entre otros, al ministro de Finanzas y otras autoridades. Bueno, ahí en el discurso, el presidente Lasso se volvió a mandar otra perla
referente a casos de corrupción. Escuchemos al presidente en ese extracto del discurso, Roberto Carlos. Muchos me dicen, es que el gobierno no tiene operadores políticos, es que el gobierno no tiene experiencia política. Y esta es una buena oportunidad para decir que aciertan los que afirman eso. Nosotros no tenemos ni hombres ni mujeres del maletín. Nosotros no hemos entregado, ni vamos a entregar, ni un solo hospital a cambio de un voto en Asamblea Nacional. Nosotros no vamos a entregar las aduanas, el SRI, la UAFE, el Ministerio de la Amazonía y tantos otros cargos que si las paredes de mi despacho pudieran hablar, serían vibrantes testigos de planteamientos de corrupción en el Ecuador. Sí, ya llegó la hora de que los ingenuos nos hagamos cargo de la política y dejemos a los expertos en su casa, porque ya disfrutaron mucho de los dineros públicos y del interés común del pueblo ecuatoriano. El presidente dijo que las paredes de su despacho han sido testigos vibrantes de cosas que le han pedido. Esto fue el 5 de julio, en la ceremonia de posesión de los nuevos ministros de Estado. Ha pasado casi 2 meses. El presidente no ha presentado ningún tipo de denuncia o revelación de quiénes son los que en su despacho le han pedido cosas indebidas. Esto dijo el presidente, lo mostramos en su momento. Palabras lanzadas al aire, porque no hizo ningún señalamiento. Dijo que no está de acuerdo con la corrupción, que no va por la corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Pero habló de que su despacho ha sido testigo de cosas que le han pedido y nunca particularizó el presidente. Y las palabras se quedaron allí, pues. En ese mismo mes de julio, el canal de televisión Ecuavisa, el 11 de julio, esta ceremonia fue el 5 de julio. El 11 de julio, el canal de televisión Ecuavisa hizo una actualización del estado de la investigación sobre los 5 legisladores. He tratado de hacer este detalle cronológico porque ya mismo vamos a llegar al final, que es increíble. La colega Jacqueline Rodas de Ecuavisa daba cuenta del avance de la indagación tras la denuncia del presidente contra 5 legisladores. Recordemos la nota, por favor, Roberto Carlos. La Fiscalía va más de 3 meses investigando la denuncia presentada por el presidente Guillermo Lasso, quien acusó a 5 asambleístas de Pachacutic de pedir réditos económicos a cambio de sus votos por la ley de inversiones, norma que finalmente no se aprobó. Y aquellos asambleístas que han venido a pedir dinero en efectivo al gobierno. La reunión se habría dado en este edificio ubicado en el norte de Quito, en marzo pasado, justo antes de la votación. Uno de los abogados de los legisladores señalados por posible concusión informa que el próximo 20 de julio se realizará el reconocimiento del lugar de los hechos con la Policía de Criminalística. Esta diligencia judicial en todo proceso penal tiene como fin justificar la materialidad de la infracción, es decir, que el lugar donde presuntamente se ha cometido un delito existe. En inicio, desde Pachacutic, se informó que la reunión se dio con el subsecretario de Articulación Intergubernamental, Juan Pablo Hidalgo, y que fue el gobierno el que ofreció contratos a cambio de los votos. Ahora piden que el funcionario asista al reconocimiento del lugar. Es importante que él explique, pues, a órdenes de quién fue esa reunión, por pedido de qué autoridad gubernamental, en dónde se sentaron los asambleístas. ¿Dónde estuvo él sentado? ¿Quién presidió esa supuesta reunión? Pese a que la Fiscalía convocó a versión a los 5 asambleístas, solo la ha rendido Celestino Chompi. La entidad volvió a llamar a los otros 4 por tercera ocasión para los próximos días. También deberán acudir los legisladores Salvador Quispe y Ricardo Vanegas, quienes públicamente dieron información sobre la reunión y de un audio de la misma, que hasta el momento no se ha entregado a la Fiscalía. Ya, en eso nos tienen. El 11 de julio. El 11 de julio avanzaba la investigación. El 11 de julio, hace mes y medio, avanzaba la investigación. Ya, con todos estos antecedentes que me he tomado el tiempo de mostrarles, queridos oyentes internautas, llegamos a ayer, 25 de agosto, ayer 25 de agosto del 2022. Arribamos al jueves 25 de agosto del 2022.
Póngame el comunicado de SECON, hágame el favor. Nos encontramos con este comunicado de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. El presidente de la República, Guillermo Lasso, fiel a los principios democráticos y en pro de la unidad del país, solicitó a la Fiscalía el archivo de la investigación seguida a 5 asambleístas. O sea, abro un paréntesis. Le escuchamos al presidente hablar de ladrones y corruptos en marzo. Le escuchamos en julio al presidente decir que si supieran que las paredes de su despacho son testigos vibrantes de pedidos inmorales. Y a la vuelta de la esquina, llegamos al 25 de agosto, y el presidente dice que en pro de la unidad del país y fiel a sus principios democráticos, solicita el archivo de esa investigación. Yo ya no entiendo nada. El pasado 26 de marzo, cumpliendo con su responsabilidad ética y patriótica, el jefe de Estado puso en conocimiento de la Fiscalía supuestos hechos relacionados a los legisladores en cuestión que le fueron reportados por terceros funcionarios. Sin embargo, en vista del tiempo transcurrido, pues solo 5 mesecitos han pasado. No entiendo. Solo 5. Hay indagaciones previas que duran años en la Fiscalía, que no se han cerrado. Acá no se aguantaron más de 5 meses. Dice, sin embargo, en vista del tiempo transcurrido, en virtud de las diligencias efectuadas al respecto y en aplicación del principio de oportunidad, este 25 de agosto el mandatario extendió la solicitud de archivo de la investigación. Los ecuatorianos demandan de sus líderes políticos madurez y promover la unidad como principio fundamental del servicio público para velar por el bienestar del país. Este clamor es atendido por el gobierno del encuentro bajo el liderazgo del presidente Lasso. Comunicado. Póngame la carta dirigida por el presidente a la Fiscalía. Hagámosle más grande, por favor, Roberto Carlos. En el donde dice 1. Hágale, bájale eso, súbale. Más. Ahí. Con impulso fiscal del día 27 de marzo, su autoridad dispuso el reconocimiento de la denuncia sin juramento de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 425 del Código Orgánico Integral Penal. Al respecto, me permito manifestar que el fin del oficio cursado a la señora Fiscal General del Estado el 26 de marzo del 2022 fue poner en su conocimiento una noticia criminis. Dice noticia criminis. Que yo sepa no salió en los medios. Noticia criminis. Sobre supuestos hechos relacionados con los asambleístas Rosa Elizabeth Cerda, Gisela Cecibel Molina Álvarez, Edgar Patricio Quesada Pazmiño, José Celestino Chumpi Juá y Cristian Omar Yucaya. 2. Como he referido anteriormente, estas circunstancias me fueron comunicadas por terceras personas, por lo que en su momento consideré mi obligación ponerlos en su conocimiento para su verificación o esclarecimiento. Dele la siguiente. Comunicadas por terceras personas. 3. No obstante, como ha expuesto la Secretaría Jurídica de la Presidencia en escrito de fecha 24 de agosto, o sea, escrito de hace 2 días, en vista del tiempo transcurrido y en virtud de las diligencias efectuadas hasta la fecha, solicito a usted el archivo de la investigación seguida acerca de los asambleístas Cerda, Molina, Quesada, Chumpi y Yucaya, sobre la base de lo dispuesto en el artículo 586, numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal, y en aplicación del principio de oportunidad contenido en el artículo 412 del mismo código. 4. De esta manera, señor agente fiscal, doy atención al contenido del impulso fiscal antes referido. Firma Guillermo Alberto Santiago Lasso Mendoza. Gracias. ¿Alguien entiende esto? Porque yo no entiendo. Yo no entiendo nada. No entiendo nada. No sé si ustedes lo entienden. Yo no lo entiendo. Obviamente habrá gente que tendrá algún tipo de explicaciones sobre esto. Pero que alguien me explique. ¿Cómo es que hace 5 meses el presidente les dice ladrones y corruptos? El presidente de la República hace 5 meses aparece en un video con una actitud furibunda diciendo que le han pedido dinero y cuotas de poder a cambio de votos para aprobar el proyecto de ley de inversiones. ¿Cómo es que 2 días después de ese señalamiento furibundo, el presidente le pide a la fiscal que investigue? Y 5 meses después, el señor presidente de la República decide retirar la denuncia sin más. O sea, no retirar, pedir el archivo a la fiscalía de la denuncia, que archive la indagación, porque aquí no ha pasado es nada. Cuando lo correcto debería ser que la fiscalía culmine la investigación y le diga al país si es o no verdad que los mencionados 5 legisladores pretendieron incurrir en un acto de corrupción
y pidieron beneficios económicos o prebendas a cambio de votos, por el amor de Dios. Me van a disculpar, pero esto es una vergüenza. Es una payasada. Hace 5 meses eran ladrones y corruptos. Y hoy, cuando estamos con el juicio político del Consejo de la Judicatura a la vuelta de la esquina, le pide el señor presidente de la República a la Fiscalía General del Estado que archive una denuncia que él mismo presentó. Cuando él ha hablado de que estos 5 legisladores le pidieron canonjías. Y entonces uno se queda, ¿qué onda? O sea, ¿le pidieron o no le pidieron? ¿Se incurrieron en un acto de corrupción? Yo no lo entiendo. Yo no lo comprendo. O sea, yo lo único que encuentro dentro de mi modesto entendimiento o lectura política es que esto está relacionado con los episodios que van a ocurrir a partir del domingo. Porque no tengo dudas que va a haber juicio político. Lo que no sabemos es si del juicio político va a derivar la censura y destitución de 3 de los actuales 4 vocales del Consejo de la Judicatura, que esta se ha convertido ahora en la nueva madre de todas las batallas políticas. La nueva madre de todas las batallas políticas, sobre la cual se están sacando los ojos el Ejecutivo, el Legislativo dentro de la función judicial, en la Corte Nacional de Justicia. Se están sacando los ojos en el Consejo de la Judicatura. La nueva madre de todas las batallas políticas. Pero toman una decisión faltando 2 días. 2 días para que el Pleno de la Asamblea se reúna y dé paso al juicio político o al archivo. Yo estoy seguro que va a haber juicio político porque se requiere mayoría simple para aprobar una resolución que implique iniciar el juicio político. La duda es, a esta hora, yo no veo escenario de que existan 92 votos para censurar y destituir a los miembros del Consejo de la Judicatura. Pero qué conveniente, ¿no? A vísperas de esto, qué coincidencia, piden que se archive una denuncia contra 5 legisladores. ¿Por qué? Claro, y nos envían un comunicado y todo lo adornan y dicen que fiel a los valores democráticos. ¿Qué más dice el comunicado? Espérense. ¿Cómo es? Fiel a los principios democráticos y en pro de la unidad del país. En pro de la unidad del país. ¿Saben qué necesita el país para garantizar la unidad? ¿Ah? ¿Saben qué necesita? Necesita un baño de verdad. ¿Saben qué necesita el país? Que las investigaciones culminen. ¿Saben qué necesita el país? Una fiscalía seria que investigue a todos sin temor ni favor. ¿Saben qué necesita el país? Que las autoridades del Consejo de la Judicatura y de la Corte Nacional de Justicia se dediquen a trabajar y no a pelearse a dentelladas por el poder. ¿Saben qué necesita el país? Que se inicie una investigación, termine y que le digan si fulano, sultano, mengano, perencejo es o no culpable de un delito, con las pruebas, con el debido proceso, con la presunción de inocencia. Eso necesita el país. No me vengan a mí con esto, de que con esto se logra la unidad del país, por el amor de Dios. Lo peor son los argumentos, ¿no? Y cómo lo adornan. Y no son sinceros. Y por supuesto, sobre eso habrá gente que defienda. Porque es así. Y yo no entiendo el tema del principio de oportunidad. ¿Saben qué? Vayan a la Fiscalía y averigüen cuántas indagaciones previas han tardado años, y no se han cerrado. Les voy a poner un ejemplo. En 2018 se abrió una indagación previa contra una veintena de legisladores por el supuesto cobro de diezmos. 2019, 2020, 2021, 2022, 4 años. El país no sabe si se cerró esa indagación previa. ¿De qué principio de oportunidad pueden hablar? Vamos, no le adornen. Se hagan un poquito más sinceros y responsables con las decisiones que adoptan. Y para cerrar el comentario, ayer un oyente me escribió, y voy a leer porque me dice que si soy un verdadero comunicador, dice, me gustaría conocer este tema expuesto a las y los ecuatorianos, dice. Me dice, estimado Patricio Vela, ¿no? Soy Fabricio, no Patricio, pues me dice Patricio. Dice, periodista de Radio Sonorama y conductor o propietario del programa Primera Hora. Primera Hora es mi marca, que gentilmente, generosamente aparece en este espacio con la venia del señor vicepresidente de esta estación.
Dice, de sus palabras da a entender que por haber cubierto por alrededor de 27 años hechos políticos y politiqueros, lo vuelve experto en política o en politólogo, me dice. No sé cuándo me he declarado experto yo. Raro, ¿no? Y lo único que trae como consecuencia es que nuestro país no vaya a ninguna parte por la confusión a la que la llevan personajes como usted, con sus opiniones y comentarios, que solo alimentan su ego personal. Dice que alimentan mi ego personal. Y trata de volverse en estrella igual que los estrellados politiqueros. Qué lástima y pena seguir escuchando a estos individuos en nuestro Ecuador. Si es verdadero comunicador, me gustaría conocer este texto expuesto a las y los ecuatorianos. Con mucho gusto, estimado amigo, lo hago conocer para satisfacer en cambio su ego personal. Con todo gusto, encantadísimo de la vida. Y usted tiene la libertad de cambiar de radio. Simple. Tiene la libertad de cambiar de radio. Así de simple es esto. 7:08 en la mañana. Solamente para cerrar, ahorita que tengo una buena visualización, la próxima semana no voy a estar. No se asustarán. Los 5 días de la próxima semana no estaré fuera. El kiosco estará encargado a Belkis y Carlita Arcentales, que nos va a apoyar también en la puesta al aire del programa. Así que no se asustarán. Yo me reintegraré, Dios mediante, el lunes 5 de septiembre. Les aviso ahorita que tengo un montón de gente conectada, para que sepan y no se asustan, no digan cualquier cosa. La próxima semana, los 5 días, estaré fuera de combate. Fuera de combate. Déjenme descansar 5 días, ¿qué les parece? Muy bien. Gracias a la... Roberto Carlos dice que lo lleve. Bueno, no, tranquilo, yo le traigo ahí un souvenir. Bueno. Pero... Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.